Buenas tardes, mis hermanos. Hoy vamos a continuar con Hechos, capítulo 15. Voy a hacer una explicacioncita en griego. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué me compré una Biblia? Si pueden invertir en una Biblia, háganlo. Que además tiene una parte que es un diccionario en griego y en hebreo y subraya algunos términos. Y uno puede ir a buscarlos y ver de qué se trata, desde el griego y cómo era. Por eso estoy un poco contento porque voy a estrenar esto hoy con ustedes. Vamos a orar y que el Señor nos dé sabiduría. Y recuerden lo que siempre les digo, que no se las lean. Esto es un acompañamiento a lo que estamos haciendo nosotros. Oramos, nos enteramos un poco de la palabra, pero cada uno tiene el compromiso de leer la Biblia. Que no se la lean, léala. Y el Señor le hablará directamente de lo que Él le quiere hablar a usted. Entonces, en oración. Padre, gracias por tu palabra, por tantas herramientas que nos brindas para que profundicemos en ella, para que aprendamos de ti, lo que tú nos quieres decir. Ponemos en tus manos esta lectura en el nombre de Jesús y que llegue a nuestro corazón, que esa semilla llegue a nuestro corazón. Te amamos, Señor, y te glorificamos. La honra y la gloria sea para ti, siempre, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Hechos capítulo 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si no se hacían la circuncisión, no podían ser salvos. No iban a tener la salvación. ¿Qué piensan de eso? Realmente, la circuncisión a estas alturas del partido era determinante para la salvación. Ya sabemos que no. Pero uno diría, pero ¿por qué ellos, si ya conocían de Cristo, habían visto los milagros, todo lo que había pasado, ahora exigían la circuncisión para la salvación? Y esto me remonta un poco a Josué. Cuando van a entrar a la tierra prometida y ya van a entrar a pelear por esa tierra prometida y tienen que conquistarla, recuerden que el Señor les hace cruzar el Jordán y les dice: ahora se tienen que circuncidar porque hay que renovar el pacto. Entonces, para ellos, claro, sí, todos, si no había pacto y no había ese derramamiento de sangre de alguna manera de los hombres por esa circuncisión, pues ese pacto no iba a tener validez. Pero acuérdense que el derramamiento de sangre lo hizo Jesucristo. Y ese es el nuevo pacto, a través de Él. Aunque en ellos todavía estaba esa parte del establecer ese pacto en lo que había pasado con Josué. Y eso tenía que seguirse. Entonces exigían, sí, los gentiles bienvenidos, pero entonces tienen que circuncidarse, ¿no? Y es la discusión que se va a dar ahora. Si entonces tienen que circuncidarse o definitivamente no. Eso es lo que se van a poner aquí a contender en este primer concilio en Jerusalén. Este es el primer concilio en Jerusalén. Ya con Pablo y Bernabé y con los apóstoles. Y empieza con esta discusión teológica, ritual y en parte doctrinal. Entonces dice acá: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ya miren, este tema no queda aquí. Nos tocó llevarlo a los apóstoles y a los ancianos, a los sabios de la iglesia. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, y aquí viene el primer término en griego que quise buscar y es iglesia. Y acá hace referencia a eclesía, y eclesía del
es como está escrita en griego. Y esta eclesía, de la que hace referencia acá, habla de ek, que es origen, y kleitos, que es como llamado afuera, convocado. Entonces habla de que tenemos un origen y somos convocados, y la orientación judía de ese convocados, uno de los tantos significados, es para adoración. Entonces, si somos convocados, llamados, así sea una pequeña congregación como eclesía para adoración, ahí estamos estableciendo una iglesia. Y esto me hizo pensar, nuestra casa, nuestra familia, puede ser convocada para adoración. Eso me quedó de ese eclesía. Se puede extender a muchas cosas, pero quería dejarles ese. Como iglesia está escrito hartas veces, lo podemos revisar varias veces, pero eso con eclesía. Me perdí, ya. Pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Qué generaba gran gozo a todos? Y a los gentiles se están convirtiendo, están aprendiendo de Jesús, están reconociendo su sacrificio, todo lo que hemos visto de doctrina. Y los gentiles lo están entendiendo, se están haciendo discípulos, están siendo convocados, pertenecientes a esta eclesía. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, otra vez el fariseísmo, que no se pueden mover de la ley, la tradición, y es que tiene que ser así, que habían creído, o sea, venían de la secta de los fariseos, pero ya creían en Jesucristo. Sin embargo, uno puede creer en Jesús, pero todavía traer cosas de atrás que pueden ser obstáculo para la fe. Y no solo en uno dice, no, yo creo, pero si le pongo cargas a otros y ritualismos a otros, puedo estar alejándolos de la verdadera relación con Jesús. Entonces estos que venían de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos. O sea, más o menos todo lo que había pasado entonces no servía. Y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este punto. Y después de mucha discusión, o sea, no fue una conclusión fácil, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Fíjense lo que dice aquí Pedro, tan fundamental. ¿Se acuerdan lo que pasó con Cornelio? Que lo leímos en Hechos 10 más o menos. Cornelio, romano, gentil, pero por su fe y la de su casa todos creyeron. Y en él y su familia y sus esclavos, sus sirvientes, se manifestó el Espíritu Santo en los gentiles. Y las manifestaciones eran iguales en ellos y en los judíos. Porque ¿qué es lo que purifica acá? El Espíritu Santo. Y dice, purificando por la fe sus corazones. Por la fe. Una purificación que viene a través de la fe, no de la circuncisión, no de la tradición, ni siquiera por toda la ley de Moisés, diciendo por la fe. ¿De qué? De la doctrina que hemos venido hablando todos estos capítulos,
que les fue compartida con Jesucristo, su muerte, su crucifixión, su resurrección, que habita entre nosotros, que va a volver por nosotros, toda la doctrina. Y creyeron, ¿cómo? Por fe. ¿Y eso qué hizo? Que se purificaran sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Ojo, con eso se puede estar tentando a Dios. Ojo con caer en ese tipo de cosas. Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. O sea, ni ellos dentro del judaísmo y creciendo en el judaísmo pueden con ese yugo de la ley. No han podido. Solo a través de Jesucristo se puede. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. O sea, ¿por qué es la salvación? Por la gracia de Jesús. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, por la gracia de Jesucristo, porque le nació, porque quiso hacia nosotros darnos la salvación, es que vamos a ser salvos. No por nada más. Hay que creer. La fe purifica nuestro corazón. Y por gracia recibimos la salvación de Jesucristo. Es lo que dice acá. Entonces toda la multitud cayó. Se silenciaron. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Claro, pues todo lo que les pasó. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. El resto, no solamente los judíos. Y esto lo dijo desde David. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahí está. Por lo cual yo juzgo, vuelve a decir Jacobo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, no los incomodemos, dejémoslos llegar. Es importante que conozcan es al Señor, una relación con Él. No les vamos a poner estas cargas que ni nosotros hemos podido cumplir, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Y aquí me centro también en este otro aparte, ídolos. Porque este término ídolos viene del griego eidolón, que quiere decir imagen, es decir, para adoración, no cualquier imagen para adoración. Dios pagano, la adoración del mismo, de uno mismo, que hoy eso es muy frecuente. Casi que las redes sociales se volvieron adoración a sí mismo, por imágenes, por la foto, por no sé qué, adoración a mí mismo. Es casi que inclinarse a eso. Sustantivo de eidos, forma, apariencia, aparición, cualquier imagen o figura. En el Nuevo Testamento, un ídolo o una imagen destinada para el culto idólatra. O sea que cualquier imagen que se destine para culto puede ser idolatría. Entonces seguimos. Entonces eso con respecto a ídolos. Recuerden, idolón del griego. Entonces, ¿qué dice?
de que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿Por qué hablará de contaminación? Entonces, si algo viene limpio y habla de la fe, purifica nuestro corazón y ya está purificado por esa fe que leímos antes, se puede contaminar. ¿Qué contaminaría? Mi relación, mi fe. Ese corazón purificado se puede contaminar porque pongo en medio algo que interfiere en mi relación directa con el Señor. Lo pongo en la mitad. Contamina. Quita la relación pura, limpia, esa que está en mi corazón, que fue purificada por la fe que ya leímos. Nada. De fornicación. O sea, cualquier conducta sexual fuera del matrimonio se considera fornicación, adulterio, pero bueno, aquí habla de fornicación. También contamina la relación. De ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, o sea, salieron a la topa tolondra, sin esa cobertura de esos ancianos de la iglesia, de ese apostolado, de ese reconocimiento, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. O sea, salieron propios judíos que creyeron en Jesús, pero se salieron de la doctrina de Jesús, incluso por meter la ley de Moisés y la circuncisión. Y eso comienza a inquietar a los gentiles y a alejarlos. Ya no tener esa fe de la que hemos hablado acá. Y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Daban su vida por Jesús, por el nombre de Jesús. Por eso el nombre de Jesús es tan importante, es el nombre sobre todo nombre. Y lo defendemos pase lo que pase. Jesucristo y su nombre no puede ser tomado a la ligera. Y nosotros no podemos permitir que sea blasfemado. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. O sea, ellos les van a corroborar que los mandamos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de que ha habido ayuno, que después del ayuno oración y se manifiesta el Espíritu Santo? Seguramente eso pasó aquí, porque ya aprendieron que es con el Espíritu Santo que se toman esas decisiones. ¿Y a quién envías? Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. O sea, si se guardan de todas esas cosas, bien hacen, bien hacen. Pero aquí no dice, y serán salvos por guardar esas cosas. ¿Ven la gran diferencia? No hagan esas cosas. ¿Para qué? Para que no se contaminen, para que no se contamine su corazón. Y la relación con el Señor no se ve alterada. O sea, bien hacen. Es necesario que lo hagan.
Mas de eso no depende la salvación. Si pasadlo bien, o sea, bien hacen y la van a pasar bien, no van a sufrir. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ellos también animaron a que esa era la decisión correcta, porque además eran profetas, o sea, eran doctos. Y pasando algún tiempo, allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. O sea, ya no iban solos, eran muchos que los acompañaban a anunciar el evangelio. Tan bonito como creció ese ministerio. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado. O sea, hagamos un repaso, miremos cómo están las cosas. Donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Fíjense que Juan se había apartado de ellos antes. El que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado. O sea, Pablo decía, ya primero nos abandonó, nos dejó, solo se fue por la razón que fuera, le dio mamitis, papitis, lo que quiera, y ahora entonces que lo volvamos a llamar. Lo dice, porque Pablo era estricto. Entonces querían llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, más o menos no siguió. Y aquí la invitación era motivada por Bernabé. Aquí no es que, mire, Pablo nos está diciendo, no quise. O sea, que lo quería convocar de nuevo era Bernabé. Bernabé todavía creía en Marcos. Y es que cuando el Señor pone esa espinita de ahí hay algo especial, se lo puso a Bernabé. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias, a esas eclesías. Y aquí termina este capítulo 15 de Hechos. Tan bonito. Hermanos, el Señor los bendiga y no olviden que sobre sus vidas hay promesas que vienen desde arriba.